Hola mortales. En el video de hoy será algo interesante, ya que tendremos dos versiones de la maldad de la isla Carnate. Como todos sabemos o lo sabremos pronto, Carnate es un lugar lleno de supersticiones y un lore cada vez más perturbador. Sin embargo, no solo se trata de manifestaciones paranormales de la isla, sino también su influencia misma sobre las personas en ese sitio. Y es que su manto de horror, una vez que se apodera de la mente, saca lo peor de tu ser a flote, mostrando la otra cara del espejo. Aquí mostraremos dos tipos de maldad manifestados y siendo ejemplos de los horrores de Carnate. Uno, que es Horacio siendo víctima de esta influencia, y Hermes, el victimario de la trama, ya que su toxicidad contamina todo lo que toca, igual que tu ex por redes sociales. Bastante perturbador. Espero lo disfruten. Horacio fue enviado por primera vez a la isla de Carnate tras una presunta agresión y se convirtió en uno de los muchos reclusos de Abbott. Mientras cumplía su condena, Horacio enloqueció por la influencia de la isla y se volvió paranoico sobre lo que le ocurriría a su mujer mientras no pudiera protegerla en la cárcel. Consiguió convencer a los guardias para que le permitieran una visita conyugal y durante ese tiempo mantuvo relaciones sexuales con ella. Después se dio a su propia locura y la asesinó, ya que consideraba que la única forma de protegerla del mundo era matarla, calificándolo de crimen pasional. Fue condenado a la silla eléctrica y su espíritu se vio obligado a revivir su ejecución una y otra vez. Horacio representa el presente. Se presenta como un hombre demacrado vistiendo una camisa de preso de color tostado con las mangas remangadas y una camiseta blanca de tirantes debajo, además de unos pantalones marrones con un cinturón negro. A menudo lo vemos cerca de fuentes de electricidad, lo que resalta su conexión con el sufrimiento. Su apariencia es desgarradora. Tiene el cuero cabelludo, la cara y las manos quemadas, resultado del intenso dolor que ha sufrido en la silla eléctrica. Sus discursos suelen culminar en torturas eléctricas donde ruge de dolor antes de desvanecerse. A diferencia de muchos de los otros seres humanos que habitan la isla, Horacio no solo ha cambiado por su tiempo en Carnate, sino que se ha roto completamente. Su obsesión en vida lo llevó a extremos peligrosos y su muerte, seguida de décadas de tormento, lo transformó en una sombra de lo que era, incapaz de sentir otra emoción intensa que no sea la angustia y solo cuando es electrocutado. En su día a día, Horacio adopta una actitud pasiva, sin esperanza y resignado ante la impotencia de resistirse al poder sobrenatural de la isla. Sin embargo, al conocer a Torque, se da cuenta de que tienen similitudes y se esfuerza por aconsejarlo a lo largo del juego. Intenta animar a Torque a resistir la influencia de la isla y evitar terminar como él. Pero cuando Torque comienza a deteriorarse durante las partidas con karma negativo, Horacio se desanima y reflexiona con tristeza que un crimen pasional no es ningún crimen, lo que resalta su desesperanza y la trágica realidad de su existencia. Por el contrario, si Torque mantiene un buen karma, Horacio responde con aprobación, aunque no deja de advertirle que este lugar puede devorarte el alma. A medida que avanza la historia, Horacio comienza a ver a Torque como su última esperanza, apostando por él como su única oportunidad de liberarse de su tormento. Cuando Torque logra apagar la silla eléctrica y liberar el alma de Horacio, este siente la necesidad de recompensar esa bondad, derribando una de las últimas barreras que lo separan de la salida. Horacio es, de hecho, el menos villano de los fantasmas de Carnate. Comparte muchas similitudes con Torque, ya que ambos desean escapar de la isla, con la esperanza de no sufrir el mismo destino. Horacio quiere que Torque siga un camino moral correcto y le advierte que no se deje consumir por la locura que él mismo experimentó en esa isla. Sin embargo, hay un giro oscuro en su carácter. Cuando Horacio es arrastrado de nuevo a la silla eléctrica, se vuelve extremadamente peligroso. En esos momentos, enloquecido por el dolor y la desesperación, arremete salvajemente contra todo lo que se le cruza,
matando a cualquiera que tenga la mala suerte de estar en su camino. Esto se hace evidente cuando el oficial al mando del capítulo 1 se encuentra con las consecuencias de esta furia desatada. Lo más inquietante de la historia de Horacio es que años de sufrimiento sin alivio y su inmersión en la oscura historia de la isla Carney lo han dejado emocionalmente paralizado. Ya no se preocupa ni siquiera se da cuenta de las muertes que ocurren a su alrededor como resultado de sus explosiones de dolor. A pesar de reconocer que Torque podría ser su salvación de la silla eléctrica, Horacio no puede evitar desatar sus poderes de manera aleatoria mientras es torturado. Durante la batalla contra el jefe, pasa la mayor parte del tiempo tratando de explicarse o simplemente desahogando su locura en el entorno. Quizás lo más trágico de todo es que nadie puede estar seguro de cómo era realmente Horacio antes de llegar a Carney. Aparte de su amor por su esposa y su temor por su seguridad, que parece haber sido excesivo, no queda información concreta sobre su personalidad. Esto se convierte en un indicio inquietante de que el hombre que una vez fue Horacio se ha perdido para siempre, dejando solo un eco de su sufrimiento y desesperación en la isla. Su historia es un recordatorio desgarrador de cómo el dolor puede despojar a una persona de su esencia, convirtiéndola en una sombra de lo que solía ser. La trágica historia de Horacio es solo una prueba de que Carney puede cambiar hasta el más bueno de los hombres, sacando lo peor de ti mismo. Un Silent Hill pero más salvaje, podría decirse. Hermes Hyde fue el verdugo de la penitenciaría estatal de Abbott, y su historia es tan inquietante como fascinante. Durante su tiempo en la prisión se hizo conocido por su preferencia por la anticuada cámara de gas, que utilizaba para la mayoría de las ejecuciones que supervisaba. Lo más perturbador es que disfrutaba de su trabajo, lo que añade una capa oscura a su figura. Tras su suicidio en la misma cámara de gas que utilizaba, comenzaron a surgir ciertos informes de los oficiales de corrección y los reclusos que afirmaban haber visto su fantasma. Estos relatos han sido tan frecuentes y consistentes que se han convertido en una creencia generalizada entre todos los que habitan en la isla que su espíritu sigue merodeando por allí. La figura de Hermes se ha convertido en una leyenda en la isla, simbolizando el horror y la violencia que han marcado la historia de la penitenciaría. Su presencia fantasmagórica es un recordatorio escalofriante de las atrocidades que se han cometido en ese lugar, y su historia resuena con el sufrimiento de aquellos que han sido víctimas de su mano. La creencia en su fantasma refleja el profundo impacto que su vida y su muerte han tenido en la comunidad de la isla, perpetuando un ciclo de miedo y misterio. No existen fotos o imágenes previas antes de su transformación por parte de Carney. A pesar de ello, el espíritu de Hermes se manifiesta como un espectro flotante y transparente, con la forma de una figura humana alta y delgada. Está compuesto completamente de un gas verde translúcido y enfermizo, lo que le da un aspecto inquietante. Su cabeza es completamente calva, con ojos hundidos y rasgos demacrados que acentúan su apariencia fantasmal. Viste únicamente un par de pantalones y zapatos de uniforme, que solo son visibles si su forma se manifiesta por debajo de la cintura. Sin duda, es el menos humano de todos los fantasmas que habitan la isla. Su aspecto es tan cadavérico que parece descompuesto, una impresión que se intensifica por su forma transparente y su color verde. La mayoría de los avistamientos de su espectro ocurren en el interior de la antigua cámara de gas o cerca de las rejillas o tuberías abiertas, lugares que evocan su trágica historia y el horror de su pasado. Hermes habla en un tono bajo y monótono, pronunciando lentamente, alargando ciertas palabras y rara vez a un volumen superior a un lánguido susurro. En un guiño más a su medio de ejecución favorito y al medio de suicidio elegido, puntúa su discurso con respiraciones largas y lentas, como si estuviera saboreando el gusto de su propio gas tóxico. Sí, efectivamente el tipo estaba enfermo, tanto que disfrutó su propia muerte,
esto por la influencia de la isla o solo necesitaba un pequeño empujón para sacar lo que ya era. Es un personaje que encarna la frialdad y la insensibilidad en su forma más extrema. Carente de empatía, está obsesivamente dedicado a eliminar la vida humana donde quiera que la encuentre. Se enorgullece de ser un verdugo consumado y a lo largo del juego no duda en matar, asfixiando a sus víctimas en su gas en cuanto tienen la mala suerte de estar a su alcance. Al inicio del juego, si Torque se niega a matar a un guardia atrapado en la cámara de gas, Hermes no vacila en activar la cámara él mismo, observando con una sonrisa burlona cómo el desafortunado oficial muere asfixiado. Esta acción no solo muestra su desprecio por la vida humana, sino también su deleite en el sufrimiento ajeno. Hermes admite abiertamente que disfruta matando. Al principio lo hacía por la sensación de logro que le proporcionaba recibir elogios por un trabajo bien hecho. Sin embargo, con el tiempo, su motivación se transformó en un placer puro por el acto de matar y la sensación de poder que ejercía sobre sus víctimas. Hermes exhibe una profunda vena sádica que se manifiesta no solo en su comportamiento hacia sus víctimas, sino también en su propia apariencia. Durante la batalla contra el jefe, menciona que el gas utilizado para las ejecuciones era transparente e inoloro, lo que lo hacía invisible para los condenados. Sin embargo, Hermes decidió que sería más impactante que sus víctimas pudieran ver acercarse su muerte. Por ello, como fantasma, el gas que compone su cuerpo espectral es de un color verde intenso, permitiendo que sus objetivos experimenten el miedo y la desesperación al ver cómo el veneno se aproxima. Él se deleita en observar cómo sus víctimas intentan aguantar la respiración sabiendo que solo pueden hacerlo por un tiempo limitado. A lo largo de su estancia en Carnate, Hermes desarrolló una inquietante fijación por la naturaleza de la muerte. Su placer por quitar la vida se transformó en una gratificación casi sexual, lo que añade una capa perturbadora a su carácter. Además, cultivó una curiosa atracción por la oscuridad, prefiriendo permanecer en las sombras de la sala de control de la cámara de gas, donde se sentía fortalecido por la sensación de total anonimato. Hermes fue el verdugo responsable de la muerte de Horacio, lo que conecta su historia con la de otros personajes de la isla. Es un personaje que encarna la falta total de arrepentimiento y remordimiento. Su desprecio por las víctimas es absoluto. En el mejor de los casos, las ve como seres inferiores. Si el personaje Jimmy sigue vivo cuando Torque llega al faro, Hermes no dudará en envolverlo en gas y observar cómo muere en agonía, desechándolo rápidamente por no ser tan interesante como Torque. Durante la batalla que se desarrolla a continuación, Hermes reflexiona sobre sus víctimas anteriores, descalificándolas como seres humanos. Comenta que los condenados a muerte no son ni inteligentes, ni exitosos, ni felices, y se justifica diciendo que solo se limitaba a ponerle fin a su patética miseria, reduciendo la manada. Su desprecio es tal que admite que no le interesaban los delitos que habían cometido los condenados. Ni siquiera sabía quiénes eran. Lo único que le importaba era la oportunidad de matarlos. Además, expresa su decepción por no haber podido matar a una mujer, lo que revela una envidia hacia Torque, sugiriendo que, de no haber sido por su obsesión con la cámara de gas, podría haber buscado víctimas más allá de Carnate y convertirse en un asesino en serie. El único individuo que se salva de la muerte inmediata a mano de Hermes es Torque, pero solo porque desea poner a prueba su temple como asesino. Sin embargo, Hermes no tiene interés en manipularlo directamente ni en mantenerlo con vida. Si Torque tropieza accidentalmente con una bolsa de gas, Hermes lo dejará sucumbir a sus efectos sin dudarlo. Es notable que Hermes disfruta de la oscura historia de Carnate, considerándolo el lugar perfecto para él y Torque. Se erige como el más malévolo de los fantasmas de Carnate. A diferencia de Horacio, quien está esclavizado por la silla eléctrica y busca convencer a Torque de que sea bueno, o Killjoy,
que intenta ayudar a Torg a pesar de sus tendencias asesinas, Hermes es un psicópata sin complejos. Su objetivo es desenterrar el asesino que Torg lleva dentro, representando así un futuro sombrío y corrupto. Hermes alienta a Torg a ceder a su lado oscuro, sintiéndose más satisfecho cuando Torg se rinde a la corrupción con la mínima provocación. Si el jugador opta por un camino de buena moral, Hermes no duda en expresar su desdén y decepción, instando a Torg a esforzarse más. En contraste, si Torg se resiste a transformarse en su forma de rabia por primera vez, Hermes muestra un raro momento de ira gritando: «¡Vamos, cabrón, hazlo! ¿Te crees mejor que nosotros?». Durante las partidas de moralidad malvada, Hermes reacciona con deleite ante el creciente número de muertes. Reflexiona sobre lo mucho que disfruta ver trabajar al asesino convicto, comentando con admiración que Torg es el doble de asesino de lo que pensaba que eras. Este placer se intensifica hasta el punto de que, al ser destruido en el horno del faro, Hermes experimenta un placer casi orgásmico, embelesado por haber finalmente sacado al asesino que hay en Torg. Por último, una de las características más definitorias de Hermes es su obsesión por la muerte y la cámara de gas. Obsesionado por ambas desde que empezó a trabajar como verdugo, su deseo de comprender la primera y disfrutar de la segunda le llevó a cometer actos cada vez más retorcidos en su intento de satisfacer sus obsesiones, incluso si eso significaba suicidarse. Como fantasma, contempla el gas con arrebatadora exaltación por su pureza, observando cómo se ha convertido en una expresión de la vida misma por su color verde. Primero da, luego quita. En su biografía se detalla que varios años antes de los acontecimientos del juego, Hermes trabajaba como funcionario de prisiones en la penitenciaría estatal de Abbott, ubicada en Carnet Island. Era un trabajador abnegado que más tarde afirmaría que mientras otros buscaban un empleo para vivir, él vivía para su trabajo. Esta dedicación se hizo evidente en su carrera en Abbott, donde su compromiso le valió el rango de capitán. La prisión era el principal lugar elegido para la Junta Penitenciaria de Maryland para llevar a cabo ejecuciones, y Hermes fue uno de los muchos aspirantes al puesto de ejecutor. A pesar de que innumerables sádicos ansiosos solicitaron el trabajo, él fue el único lo suficientemente competente y eficiente como para obtenerlo. No se sabe con certeza cuánto de su psicopatía era innato y cuánto se debía a la naturaleza corruptora de la isla Carney. Sin embargo, su nuevo papel como verdugo no tardó en definirlo. A pesar de su fría profesionalidad, Hermes pronto comenzó a disfrutar de las ejecuciones. Inicialmente, esto se debía a los elogios que recibía por su eficacia, pero rápidamente se transformó en una cuestión de poder que ejercía sobre los condenados en el momento más importante de sus vidas. Con el tiempo, el placer que experimentaba al quitar la vida se convirtió en una gratificación casi sexual. Este deleite lo llevó a explorar una amplia variedad de métodos de ejecución, utilizando desde la soga del ahorcado hasta la silla eléctrica. Lo más inquietante es que se desconoce cuántas de estas ejecuciones estaban legalmente autorizadas, aunque más tarde afirmó haber ejecutado a reclusos con fusiles. Los pelotones de fusilamiento de Carney habían dejado de funcionar tras la Segunda Guerra Mundial. Tenía una preferencia inquietante. Su método de exterminio favorito era la cámara de gas. Para él, había una pureza en este método que lo fascinaba. Disfrutaba observar cómo los reclusos luchaban por contener la respiración mientras los venenos mortales llenaban la cámara. Lo único que arruinaba su placer era que el gas era completamente imperceptible hasta que la víctima comenzaba a inhalarlo. Hermes pensaba que sería mucho más entretenido si la mezcla estuviera coloreada, permitiendo que los condenados pudieran ver cómo se acercaba su muerte.
A lo largo de su tiempo como verdugo, Hermes se convirtió en una figura infame en la historia de la isla, conocido tanto por su perturbadora eficacia como por sus hábitos cada vez más macabros. Su notoriedad creció con los años, especialmente después de la ejecución de Horacio, un evento tan horrible que se decía que la silla eléctrica aún olía a carne quemada. No está claro si Hermes enfrentó alguna consecuencia por lo ocurrido, o que lo provocó en primer lugar. Sin embargo, esto pronto se volvió irrelevante, ya que el verdugo había encontrado una nueva obsesión en que sumergirse. Hacia el final de su tiempo en Carnate, la obsesión de Hermes por la naturaleza de la muerte se intensificó. Aunque ya disfrutaba perversamente de la agonía de sus víctimas, comenzó a preguntarse si estaban experimentando algo más allá de lo que él podía observar desde la sala de control, algo demasiado sutil para captar a simple vista. Su adicción a matar ya no le proporcionaba la misma emoción que antes, y sentía la necesidad de explorar nuevas sensaciones, porque para él nunca era suficiente. Decidió investigar más a fondo con la esperanza de encontrar un nuevo subidón que lo satisfaciera. Comenzó a escuchar las últimas conversaciones telefónicas de los condenados a muerte en las que intentaban tranquilizar a sus familias y amigos, asegurando que todo iba a estar bien. Sin embargo, esta actividad solo aumentó su frustración, ya que parecía que sus futuras víctimas sabían algo que él no, a pesar de que todos mostraban el mismo miedo y agonía en el momento de su ejecución. Estudiar los cuerpos de los muertos tampoco le proporcionaba alegría. Incluso los restos carbonizados de Horacio no le ofrecían la iluminación que buscaba. Al final encontró su único recurso en lo que había amado. Decidió probar el gas él mismo, suicidándose a través de la cámara de gas que había utilizado tantas veces. Sin familia que reclamara su cuerpo, sus restos fueron enterrados en el cementerio de la prisión junto a los cuerpos de muchas de sus víctimas anteriores, incluido Horacio. Quizás con la intención de ocultar las tendencias más perturbadoras del capitán fallecido, los funcionarios de la prisión le otorgaron a Hermes una lápida más grande, con su propio recinto vallado, e incluso cambiaron el nombre de la necrópolis en su honor. Sin embargo, el cementerio de Hermes se convirtió en uno de los lugares menos acogedores de toda la prisión. Nadie quería enfrentarse a la realidad de morir en la isla, y la reputación de su inquilino más famoso solo aumentaba la incomodidad. Hermes había cimentado su lugar en la oscura historia de Carnate, convirtiéndose en un elemento aterrador en las historias de fantasmas que contaban tanto los guardias como los reclusos. Su legado de horror perduró mucho después de que Abbott abandonara la cámara de gas, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva de la prisión y sus habitantes. La figura de Hermes se convirtió en un símbolo de miedo y de muerte, recordando a todos que la oscuridad puede habitar incluso en los lugares más inesperados. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Ve Invictus.